Bueno, la verdad es que estamos celebrando fiestas patrias, 17, 18, 19, ¿nos da para un 20 o no? Bueno, no lo sé, creo que los presupuestos están bastante ajustados, la invitación es a ser austeros, a quedarse en casa, a no salir a excepción de que sea exclusivamente necesario, y las comunas que están, las que estamos en cuarentena, tenemos que evitar a toda costa acudir al domicilio de alguien, de nuestros familiares, o sucumbir a la tentación de celebrar en familia. Primeramente, eso está prohibido para nosotros, sancionado además a propósito de otras comunas que están en un paso distinto, y mejor no arriesgarse no solo por la sanción, sino que además por la salud. Y yo creo que en eso el doctor Daniel Verdesi va a coincidir completamente, se lo aseguro, pero este no es una entrevista a fondo, no son las noticias, sino que estamos en Tu Voz Local, sí, efectivamente. Tu Voz Local, agradecemos la sintonía de cada una y uno de ustedes, y los días viernes, a propósito no podía ser de otra manera, más allá de que estuviéramos en Fiestas Patrias, día viernes de Clínica Los Carreras, para hablar de medicina, para aprender y mucho más. Quiero saludar entonces al médico cirujano general de la Clínica Los Carreras, Daniel Verdesi. Doctor, ¿cómo está usted? Muy bien, muy gusto de saludarte a ti y a todos los espectadores y a todos los que ven con mucha fruición este programa, que yo también lo he seguido. Bueno, estas fiestas son distintas. Hagamos una pequeña reflexión, doctor, y de ahí entramos de inmediato, porque el tema que hoy día nos convoca es el de la cirugía en un día, o esta cirugía también llamada ambulatoria. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Se pueden programar más fácilmente? Pero entramos de inmediato en aquello. Estas son fiestas que se van a celebrar, que ya estamos celebrando, de una forma distinta. Bueno, la cirugía de un día en realidad no es nueva. Hace muchos años que se practica en Estados Unidos, en varios hospitales, también en Chile, en varias clínicas, y no por eso nosotros vamos a quedar atrás. La cirugía de un día puede incluir varias operaciones mayores de estadía disminuida, que pueden incluir, por ejemplo, la colecistectomía laparoscópica, que habitualmente ya implica lo habitual, las que se realizan en la clínica Los Carreras. Lo más normal es que esté un día máximo. Y el día máximo es, dependiendo del caso, hay pacientes que tienen un poco más de molestias, pero habitualmente a las 24 horas está totalmente resuelta y están de alta. La cirugía incluso podría ser hecha en el mismo día y de alta en la tarde. Nosotros tendemos a hospitalizaciones un poco más prolongadas por hábito, por costumbre. Ah, ya. Pero ¿qué otras operaciones se pueden hacer? Hernias inguinales, la mayoría de las hernias que incluye inguinales, umbilicales, hernias de Spiegel y varias otras se podrían hacer, y muchos otros procedimientos ambulatorios que se hacen habitualmente pero que involucran anestesia general o espinal. Yo diría que el ahorro para el paciente, para el sistema, es extraordinario y además tiene mucha seguridad, sobre todo cuando el control se hace en forma precoz, ¿no es cierto?, en su domicilio, que puede ir a controlarse o no, y hay todo un programa y un protocolo que cuando se implementa bien, funciona. Se han hecho en varias partes también en hospitales públicos, pero en este caso creo que no hay un lugar donde se pueda hacer mejor hoy día, en este momento, que en la clínica Los Sí, déjeme hacer un paréntesis, doctor Verdesi, porque a veces estas plataformas no nos permiten escucharnos completamente. Yo quería, antes de ingresar de lleno, ya usted lo hizo, ya me dejó entonces el hilo para continuar la conversación respecto de la temática que vamos a abordar hoy, precisamente esto de la cirugía en un día, en 24 horas, o de las del tipo ambulatoria. Y a propósito, porque usted está muy relacionado también lo que ya le estaba preguntando, estas son fiestas distintas a las que hemos vivido, disfrutado en toda nuestra existencia, qué duda cabe. Y por lo mismo entonces, después de ahí, a propósito, quiero que usted me dé su reflexión
respecto de estas fiestas patrias 2020 en pandemia y luego, además, ¿no es cierto?, que es posible atender situaciones como estas de intervención en igualdad de condiciones en fiestas patrias como también en cualquier día del año. Son distintas estas fiestas, ¿no es cierto? Bueno, efectivamente, ha habido toda una tradición de lo que son las fiestas y estas son totalmente diferentes. Estas deben ser en familia, estas tienen restricción. Esta pandemia que ocurre, ¿no es cierto?, y que nos sorprende a todos, nos obliga a tomar acciones diferentes, el cuidado del distanciamiento social, el uso de alcohol gel, evitar el contacto, y que también nos obliga a cambiar nuestro hábito en la celebración de la fiesta. ¿De qué manera? Habitualmente, durante esta fiesta, primero, el gran factor de riesgo es el consumo de alcohol. El consumo de alcohol cambia los hábitos y los hace más relajados y a veces más peligrosos. El conducir en estado de ebriedad, evidentemente, es un gran factor de mortalidad en las fiestas habitualmente. Pero no solo eso, desde el punto de vista médico, el exceso en la comida y en el alcohol puede llevarnos a las temidas pancreatitis y a otras gastroenteritis severas que muchas veces concurren para nosotros en los días 10, 20, 21, que son los de la fiestas patrias. Ojalá nosotros no tuviéramos esos resultados y todas las celebraciones se hicieran con prudencia, con un control tanto de la comida como el alcohol y evidentemente que ahora se agrega el factor de riesgo adicional que es el contagio del COVID. Es decir, si vamos a ver a los abuelos y uno de nosotros lleva el COVID, podríamos contagiarlos. Por eso que el riesgo en esta fiesta es muy alto y la prudencia debe ser lo que nos debe regir. Para mí, ojalá no hubiera visitas y ojalá estuviéramos todos desde nuestros hogares, con la familia habitual, con las personas que normalmente habitan en nuestras casas, porque aumentamos el riesgo. Y en ese sentido, hago un llamado a eso, a que nos cuidemos, porque el virus no sabe que existen fiestas patrias y igual nos puede atacar. Sí, claro. Y usted ya de alguna manera respondió a la inquietud que me venía, y es que más allá del paso en que esté la comuna o que nunca haya tenido confinamiento total, la recomendación suya, por favor, reitérela, porque creo que así fue. Más allá entonces de tener este beneficio de reunirse en casa de amigos o de familia, usted entonces recomienda quedarse en casa, celebrar en el núcleo familiar más cercano y con eso evitar riesgos. Usted lo ha dicho en forma certera, celebrar con el grupo familiar cercano permanente. El hacer visitas a los abuelos, a los adultos mayores, para mí tiene el mismo riesgo habitual. Y ese riesgo ha significado, usted sabe, la muerte de muchos adultos mayores en hogares y en otros, porque efectivamente nosotros podemos ser portadores sanos de este virus. No arriesguemos a nuestros abuelos. Yo diría prudencia, celebremos en la casa y a través del internet, del WhatsApp, de la videollamada, podemos comunicarnos y no hacer que sea un distanciamiento social, sino que físico. Yo en eso estoy seguro que la gente lo va a entender, pero el segundo elemento es que muchas veces nuestras costumbres se relajan con el alcohol. Y a eso le tengo miedo, porque efectivamente podemos dejar de cuidarnos por un relajo que al final nos puede costar la vida si es que nosotros no nos cuidamos. Sí, bueno, para todos los efectos, que bueno, muy atinado su consejo, doctor Verdesi, porque en la práctica estamos a viernes 18, nos queda el 19, y yo dije, ¿aguanta hasta el 20? Sí, de más, y es seguro, es lo más probable que algunos extiendan la fiesta hasta la fecha de 20 de septiembre. Entonces, creo que viene en un momento oportuno, cuando algunos probablemente están iniciando, si no comenzaron este 17 ya o antes incluso, a celebrar estas fiestas patrias. Lo ideal es poder celebrar Navidad y el próximo 18 y todas las fiestas que vengan. Y a propósito de lo mismo, ¿la clínica de los Carreras está cerrada estos días o está abierta, doctor? Normalmente nunca cierran, igual que otros centros de salud,
la salud es 24 horas todos los días, ¿ah? En todo momento, nunca va a estar cerrada. Sí, y Y sabe por qué se lo efectivamente, decía, precisamente ¿sí? por alguna situación médica y en particular por estas. Ahora, cuando hablamos de esta cirugía en un día o ambulatorias, ¿son de estas que se programan o de pronto nos encontramos con una situación, un proceso así de la nada? Habitualmente, la mayoría de las cirugías de un día son programadas, pero también se pueden hacer en sistemas de modalidad de urgencia, ¿ah? Ok. Eh, por ejemplo, la colecistectomía laparoscópica, una colecistectomía realizada sin eventos importantes, puede perfectamente y se da hasta el mismo día, ¿no? Y se puede programar o se puede hacer en caso de un cólico o de un evento doloroso, ¿no es cierto?, abdominal, que es lo que lleva a muchas personas a consultar. Eh, en otras palabras, la cirugía de un día debería ser implementada cada vez para mayor número de intervenciones. ¿Cuáles son las que quedan excluidas? Eso. Naturalmente las que pueden tener tratamiento, la cirugía cardíaca, la cirugía neuroquirúrgica, las de gran magnitud que requieren una observación mucho más prolongada. Pero prácticamente toda la cirugía que habitualmente nosotros hacíamos antiguamente, hasta con 5 o 6 días de utilización, se pueden reducir a un día, reduciendo riesgos para el paciente, los costos mismos de la intervención y además una mucho mejor evolución debido a que generalmente nosotros nos mejoramos más en la casa después de haber sido operados. Doctor, ¿esta es una política del centro de salud, del centro médico? Porque usted tiene toda la razón también. Debo decirle que cuando uno piensa en alguna operación, siempre está considerando algunos días de hospitalización. Y por eso le pregunto una vez más, ¿es política del centro de salud, del centro médico o son los nuevos estándares que hay? Ambas dos. Efectivamente, hace muchos años que debería haberse implementado la cirugía ambulatoria en todos los hospitales de Chile. Esa es política, por lo menos del centro médico y de la clínica, de implementarlo y de hacerlo cada vez con más músculo desde el punto de vista del apoyo en laboratorio, y en anestesia, etcétera. Yo creo que es el futuro, además. Nosotros deberíamos propender a eso. Hay países enteros que ya lo hacen de forma sistémica. En Estados Unidos, hace muchos años, que la cirugía de un día es totalmente programada y uno se acostumbra a esa forma de operar, que es lo menos posible en el hospital, mucho más en la casa y mejor curación al respecto. Yo creo que es el futuro, o sea, si no lo hacemos nos quedamos atrás. Sí, usted también lo decía, ahorro de recursos, tiempo, más el postoperatorio en casa, en familia, bien atendido. Eso no significa que en la clínica no atendan bien, pero hay una diferencia naturalmente, por más que se esmere el personal en la clínica, lo más probable es que no sea lo mismo, igual que uno esté en su propia cama, querido, amado, atendido. Y bueno, hay varios factores que inciden entonces en que la decisión pase por ahorrar recursos, reitero, y prontamente liberar también salas quirúrgicas, camas, etcétera, etcétera. Así, efectivamente, yo creo que si se aplicara al sistema público en forma integral, esto, uff, cómo nos fundirían más los pabellones, el recursos cama, el recurso hospitalario, incluso el uso de medicamentos y todo que se reduciría notablemente. Yo creo que esto a veces ocurre que Perdón, hay ¿y una de qué depende que eso sea así, doctor? de la planificación y de que haya cierto desarrollo de apoyo en imágenes, de anestesia y de seguimiento. Es decir, los pacientes se pueden ir a la casa, pero tiene que haber un seguimiento. Ahora que tenemos esta vía, que es los celulares, los computadores, nosotros podemos preguntarle al paciente en su casa a través de los celulares cómo continúan, ¿ah? Yo de hecho lo hago de forma permanente con mis pacientes. Ellos saben cuándo que me pueden llamar y que pueden conocer si tienen un síntoma o una molestia. Y eso, incluso la telemedicina, también forma parte de este seguimiento. La incorporación de tecnología es fundamental para el apoyo para la cirugía ambulatoria, donde ojalá el menor tiempo posible estemos en los hospitales y en las clínicas, y mucho más recuperación en la casa, asistida, eso sí,
desde un centro matriz, que puede ser desde el mismo médico o el centro médico donde sea. Sí, doctor, eso puede hacer tomar una importante decisión al paciente o la familia. Esta diferencia entre el mejor aprovechamiento de la tecnología, inversión de verdad para que el trabajo sea más rápido y eficiente, en términos de los que están aún en la brecha, o no. ¿Pasa eso? Claro, o sea, a ver, yo creo que la inversión que se requiere es importante, es buena tecnología, pero el beneficio que tiene esta inversión supera lejos los costos. Es decir, yo creo que debemos nosotros, todo Chile, implementar esta cirugía de 2 días, porque la ganancia también es en calidad de salud, es en bienestar social, es en más cercanía del paciente con su medio, con su familia. Hay otros hospitales como lugares en Canadá donde se trata de llevar la casa al hospital, lo cual es otra opción, pero que es mucho más cara. Nosotros lo que debemos hacer es llevar el hospital a la casa, es decir, ¿Cómo que se eso, pueda... llevarse la casa al hospital? Mire, lo que pasa es que, por ejemplo, en Canadá, si uno se opera, puede prácticamente llevarse a la familia, el hospital tiene mall, tiene centro de todo como para dormir, tiene piscina. Es una forma pero son hospitales extremadamente grandes y Oneroso. claro, de lujo. Yo creo que al revés se puede hacer, que el hospital vaya a la casa, es decir, la asistencia, el cuidado del paciente, que a veces son cuidados menores, de ver la herida, revisar, de percibir cómo evoluciona su dolor, su ansiedad o sus problemas, se puede hacer con un contacto directo desde el hospital o de la clínica, digo yo, hacia la casa. En ese sentido, tendríamos que trabajar y elaborar, ¿no es cierto?, en forma mucho más completa protocolos que permitan seguridad absoluta en este sentido. Bien, doctor Verdesi, hemos hablado solo de los beneficios de la operación de 24 horas o esta ambulatoria. ¿Qué riesgos tiene? Los riesgos son que efectivamente haya complicaciones que no tengamos controladas. Y por eso es que el seguimiento del paciente a través de sistemas informáticos, a través de WhatsApp, a través de telemedicina, es importante, porque por ejemplo, si una hernia inguinal produce un hematoma o el desarrollo de un sangramiento, es necesario concurrir o que el paciente sepa exactamente lo que tiene que hacer. O un paciente que se complica de una colecistectomía laparoscópica que pueda volver rápido. En ese sentido, el hacer protocolos adecuados es fundamental y en eso, ¿no es cierto?, tienen que trabajar las clínicas como para que estos se cumplan y sean muy rigurosos. Están hechos, existen en muchas otras clínicas en Estados Unidos, pero hay que implementarlos bien y darles el músculo informático, el músculo tecnológico como para que funcionen bien. Usted dice que es más logística, es más orden, planificación, que incluso, claro, hay que contar con los avances, sin duda, pero veo que coloca mucho acento en esta parte que no está precisamente en el pabellón. Exactamente, esa es la parte fundamental porque el cirujano puede operar muy bien, pero el postoperatorio es clave en el sentido de que este postoperatorio sea un seguimiento responsable. Y esta responsabilidad, claro, cuando está el paciente en la clínica, lo lleva el personal de la salud, ¿no es cierto? Lo llevan los paramédicos que hacen los controles, que evalúan bien, pero es posible hacerlo, pero con un, como digo, protocolo muy estricto de algunas acciones que se tienen que hacer por parte de la familia. ¿Ah? Por eso que hay un número de horas clave en la cual el alta tiene que ser segura. Esto tiene que ser un proceso seguro y se puede hacer. Tiene toda la posibilidad de hacerlo, sobre todo en ciertos tipos de cirugías que tienen bajo riesgo operatorio. Bien, a propósito de ese Perdón, a propósito de ese cierto tipo de cirugías, ¿hay algún estándar, un perfil del paciente? ¿Quién puede ser candidato o no a este tipo de cirugías de 24 horas o ambulatorias? Mire, habitualmente es el mismo perfil que de los pacientes que aprueban el PAD, por ejemplo, el programa asociado de diagnóstico.
en la cual estos pacientes tienen que tener estabilidad hemodinámica, tienen que tener superadas sus enfermedades de base, la diabetes, habitualmente menores de 75 años, ¿ah? Con una aprobación cardiológica que está dada por el electrocardiograma y otros exámenes básicos que el anestesista evalúa. En el fondo, el que da el pase son dos, el anestesista y un internista que habitualmente es cardiólogo o de otra especialidad que autoriza, ¿no es cierto?, la operación. Además, este mismo especialista debe ser el que autorice la medicina ambulatoria, es decir, la cirugía ambulatoria tiene que ser visada por estos especialistas que son los que van a dar el pase. Y estamos ya en los minutos finales de esta conversación, doctor Daniel Verdesi. Y yo creo que siempre es bueno destacar en estos tiempos, en tiempos de pandemia, para poder resolver dudas o incertidumbres en las y los pacientes, que la Clínica Los Carreras es un centro de salud, un centro médico que está a la vanguardia aquí en nuestra región de Valparaíso y que hay que olvidarse definitivamente hace ya rato, ¿no es cierto?, en buen chileno, mirar a Santiago. Efectivamente, yo creo que el desarrollo que ha tenido la Clínica Los Carreras, al cual le tengo mucho afecto, la conozco desde hace 40 años, cuando partió inicialmente como una iniciativa de médicos locales y que después fue creciendo hasta transformarse en el centro que es. Yo creo que es un lugar que queda bastante cercano, la gente tiene confianza, tiene cercanía con el hospital, es una alternativa importante y yo personalmente creo que si se implementan bien estos procedimientos, estos protocolos y con un seguimiento adecuado, puede ser una gran solución para muchos ciudadanos de nuestra región. Mire, hoy día me encuentro con usted, a quien conozco, doctor, hace no sé la verdad cuántos años, pero son décadas. Yo creo que son décadas al menos, y más de un par de décadas. En lo sucesivo, los días viernes, cuando me he reunido con otros profesionales, uno se da cuenta claramente, doctor, la calidad de los especialistas que desarrollan su trabajo en la Clínica Los Carreras. Y eso es un elemento a considerar a la hora de tomar la decisión en qué manos queda. No, por supuesto, por supuesto. Yo creo que efectivamente el desarrollo que ha tenido esta clínica da confianza, tiene buen sistema de pabellones. Me recuerdo a mi colega Vigilo Peragalo cuando diseñó y estructuró los pabellones de la clínica. Él fue médico jefe de cirugía en el hospital de Quilpué y después se fue a la clínica. Trabajamos mucho con muchos otros colegas locales, ¿no? Así que esta clínica es hija de la idea de varios médicos, ¿no? Y esta se estructuró, finalmente creció, fue ampliada y finalmente es lo que es hoy día, producto de una idea local, una idea de médicos de Quilpué fundamentalmente. Bastante visionarios, entendiendo que no solo abarca la comuna de Quilpué, sino que toda la provincia de Marga e incluso la región. Y eso nos parece muy bien, porque además se transforma en un polo, en un centro de atracción la comuna. Doctor, me queda un minuto. En un minuto alcanza a resumir no de lo que hemos conversado, sino estas recomendaciones para estas fiestas de la patria. Primero, reunirse en familia, evitar visitas a adultos mayores, mantener los mismos protocolos de cuidado en cuanto al distanciamiento social de personas que no forman parte de la familia o la cercanía directa, uso del alcohol gel, uso de la mascarilla cuando tengamos que contactarnos con personas que no conviven permanentemente con nosotros, cuidado en la comida, cuidado en el consumo de alcohol, que el alcohol nos hace relajar todas las costumbres y nos puede llevar a un alto riesgo. Eso, no hay que llegar al final del día preguntándonos, ¿somos amigos o no somos amigos? Para eso hay que controlar este músculo, doctor, hay que controlar este músculo. Quiero agradecer, doctor Daniel Verdesi, médico cirujano general de la Clínica Los Carreras. Hoy día la entrevista o la conversación, más que entrevista, era el doctor. Como siempre, también éxito en su trabajo legislativo como diputado de la República. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ti y ha sido un agrado estar en este tema.
Igualmente. Chao. Y a nuestras y nuestros televidentes, muchas gracias. Cerramos aquí tu local, hoy habiendo conversado con Daniel Verdesi, el médico, ¿no es verdad?, el cirujano general de la Clínica Los Carreras. Nos vemos en una nueva edición de su programa.